¿Te preocupa el costo de tus inventarios? ¿Te interesa saber cómo controlarlos y disminuirlos? Por favor, quédate hasta el final de este video para que me permitas explicarte cómo hacerlo. Me has oído repetir muchas veces y lo seguirás escuchando que la administración de los inventarios es una de las acciones operativas más importantes de la administración de la cadena de suministro. Es a través de la buena gestión de estos que alcanzaremos los resultados de nuestras estrategias comerciales y financieras que estamos buscando. Mediante un buen manejo de los inventarios es que dispondremos de los SKUs que nuestros mercados nos están solicitando en las cantidades que estos demandan. A la vez que los ingresos que generemos a través de estas ventas nos permitirán sobrepasar sobradamente los costos que represente su adquisición y su mantenimiento. Pero por el contrario, el desconocimiento en cuanto a su manejo, el que desconozcamos el impacto que representa un mal manejo de los inventarios, representará por otro lado el que nuestro backorder se incrementará, la insatisfacción de nuestros clientes y por lo mismo un incremento en nuestros costos operativos y financieros. En la descripción de este video encontrarás las ligas donde hablo sobre el tema de la administración del capital de trabajo y del ciclo de conversión del efectivo, donde ampliamente explico las consecuencias en cuanto al manejo de nuestros inventarios, sea bueno o sea malo. Con esto en mente, es obvio que la recomendación será que tengas en tu sistema únicamente las cantidades para poder satisfacer la demanda. Y por lo mismo, en que prestemos mucha atención en no sobrepasar estos volúmenes. Más sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual muchas cadenas de suministro compran o producen en lotes grandes? Para hacer comprensible el tema del EOQ y no hacer un video excesivamente largo, es que en la sección de descripción de este video te estoy compartiendo adicional al video del capital de trabajo 3 ligas adicionales donde podrás recurrir para comprender individualmente cada uno de estos temas. Conforme avance en la explicación del tema de la cantidad económica de pedido, es que te haré mención del video sobre el cual me refiero. Aunque mi sugerencia es que revises primero este video y después individualmente recurras a cada uno de los videos donde necesites mayor ampliación de información. Analicemos cuáles son los costos que están asociados al tamaño del lote, ya sea que lo produzcamos o que lo adquiramos a través de nuestros proveedores. Número 1, el costo promedio por la unidad adquirida. Esto es, ¿cuál es el costo que nuestros proveedores nos ofrecen por el volumen que nosotros estamos comprando? Número 2, ¿cuál es el costo por orden de compra general? Esto es, ¿cuál es el costo en el que incurre el departamento de compras cada vez que emite una orden? Y para este video, igualmente te dejo la explicación en la sección de descripción. Y por último, ¿cuál es el costo del manejo del inventario por unidad estándar? Esto es, ¿cuánto es lo que la gente del almacén, la gente logística se gasta por custodiar y por dar mantenimiento a nuestro inventario durante todo el año? E igualmente, este es el tercer video, este es el segundo, es el tercer video del cual te dejo la liga para que puedas tú estudiarlo un poquito más. Cuando explicamos el tema del ciclo del inventario, te decía que el objetivo de este concepto es que todos los socios en la cadena de suministro reduzcan los costos que caemos al momento que ordenamos material, que manejamos el material y los costos que pagamos igualmente por este material. Evidentemente, los lotes grandes de mercancía comprada o producida no representan el beneficio de economías de escala. Esto es, los proveedores por incentivar la compra de grandes volúmenes nos ofrecen descuentos y nuestras áreas de producción alcanzan a reducir sus costos en la medida que fabrican grandes cantidades. O sea, existe el aliciente financiero para comprar o producir en grandes cantidades por el tema de la existencia de economías de escala. La esencia de la determinación de la cantidad económica de pedido es encontrar el volumen que nos permite reducir todos nuestros costos, o sea, todos los costos que están asociados a la satisfacción de la demanda. Por lo que esta herramienta del EOQ nos va a permitir definir los lineamientos que vamos a considerar para tomar las decisiones que nos permitan reabastecer nuestras existencias. ¿Cuánto comprar o producir? ¿Cuándo comprar o producir? La respuesta a estas dos preguntas son también aquellas de las que no podemos permitirnos tomar de forma arbitraria.
Por lo que el objetivo del EOQ, como su nombre lo indica, es encontrar el tamaño del lote óptimo donde los costos asociados a este sean los mismos. Vamos primeramente a explicar cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para determinar el impacto anual que están inherentes al tamaño del lote que nosotros decidamos comprar o producir. Vamos a realizar un ejemplo de cálculo con el siguiente problema, solamente aclarando que por esta ocasión no vamos a utilizar la variable del cambio de precio, que al final de cuentas es lo que nos motivaría para modificar el tamaño de nuestro lote, pero en esta ocasión, para la comprensión del concepto, no lo necesitamos. Después vamos a hacer más ejercicios, voy a presentarte más ejercicios en donde vamos a considerar esta variable en distintos aspectos. Como lo explicamos en el video, para calcular el impacto anual en costos por el tamaño del lote, hay 3 elementos que debemos de tomar en cuenta. El primero es el costo por la compra del material, por la compra o la producción del material, más los costos por la generación de la orden de compra o los costos por ordenar, más los costos por el manejo del inventario por unidad estándar, o sea, nuestro costo por almacenar. Para calcular de manera individual cada uno de nuestros costos, el costo del material anual lo vamos a obtener por el precio que nos dé el proveedor, multiplicado por nuestra demanda. Un punto importante para aclarar. Así como lo determinamos que necesitamos medir el impacto en costo anual, necesitamos hacer estos cálculos del ejercicio de forma anual y por cada uno de los escallos. Entonces, el costo del material anual lo vamos a calcular de multiplicar el precio que nos dé el proveedor por nuestra demanda anual. El costo por cada una de las órdenes de compra generada lo vamos a determinar, o este costo lo vamos a determinar por el total de órdenes que vamos a generar. Para lo cual, esta demanda anual la vamos a dividir entre nuestro tamaño de lote. Eso nos indica las veces en que vamos a pedirle a los proveedores y por lo cual incurriremos en este costo y esta cantidad la multiplicaremos por el factor que generamos en el costo en el que incurrimos por cada una de las órdenes de compra que emitimos. Y el costo por el almacenaje o por el manejo por unidad estándar lo vamos a obtener de nuestro ciclo del inventario. Recordándote que el ciclo del inventario lo obtenemos de dividir el tamaño del lote entre 2 y lo vamos a multiplicar por nuestro costo por almacenar. Esto es nuestro factor de costo por unidad estándar por la unidad estándar que manejemos. En este caso, nuestro costo por unidad estándar está calculado sobre un porcentaje del precio. Entonces, este factor, el porcentaje del precio, lo vamos a multiplicar por el precio que nos dé el proveedor. Y luego vamos a sumar entonces estos 3 conceptos para determinar nuestro costo total anual. Vamos entonces a conocer cuál es el problema que vamos a utilizar. En la farmacia San Lucas se detecta un consumo mensual de 75 galones de gel antibacterial en el mercado en la ciudad de Querétaro. Cada ocasión que una orden de compra es colocada al proveedor, incurrimos en costos fijos por ordenar de 9 unidades monetarias. El proveedor nos otorga un precio, nos vende la mercancía cada galón por 15 unidades monetarias. Y los costos en que incurrimos por manejar y almacenar este inventario es a la orden del 10.7% sobre el valor de la mercancía, que en este caso es la unidad estándar que determinamos. ¿Cuál debiera ser el tamaño del lote en el que nosotros tenemos que ordenar a nuestro proveedor para reducir nuestros costos totales anuales? Entonces tenemos definidas nuestras variables. La demanda es de 75 unidades mensuales. Multiplicándolas por 12, vamos a obtener 900 galones de gel al año. Nuestro costo por ordenar es de 9 unidades monetarias. El precio que nos da el proveedor es de 15 unidades monetarias y nuestro costo de almacenaje es del 10.7% o el 0.107. Necesitamos determinar cuál es la cantidad de pedido óptimo. Para cuestión de este ejemplo, me voy a permitir explicártelo primeramente de una forma iterativa. O sea, voy a simular la adquisición
de este volumen anual en distintas alternativas, en distintos volúmenes. Para eso, primeramente vamos a determinar, como lo puedes observar, nuestro tamaño de lote, nuestro costo por material, que como ya lo dijimos, es el total de la demanda anual por el precio que nos da el proveedor. En este caso, esta cantidad va a ser fija. Y luego calcularemos nuestro costo por ordenar, que ya lo habíamos explicado, del total de la demanda anual, la vamos a dividir entre el tamaño de cada uno de los lotes y luego lo vamos a multiplicar por nuestro costo por ordenar. Y nuestro costo por almacenar, dependiendo del tamaño del lote que ordenemos a nuestro proveedor, lo dividiremos entre 2 y esta cantidad lo multiplicaremos por el factor del 10.7% multiplicado por los 15 unidades monetarias que nos cobre el proveedor. Y sumaremos estos costos. Entonces vamos a simular la compra, que vamos a comprar todo de una sola vez. Vamos a comprar las 900 unidades en una sola compra. Estas 900 unidades multiplicadas por $15 nos representan 13,500 unidades monetarias. Esas 13,500, bueno, el costo de esas 13,500, que son los 900 galones de gel que estamos adquiriendo, como los vamos a adquirir por una sola vez, generaremos una sola orden de compra. En este ejemplo, incurriremos en un costo por ordenar de solamente 9 unidades monetarias. Y de la misma manera, esas 900 galones de gel lo dividiremos entre 2, nos da 450 de ciclo del inventario, y esto lo multiplicaremos por el factor de los 15 unidades monetarias por galón multiplicado por el 10.7%. Tendremos un costo por almacenaje, en este primer caso, de 722.25 unidades monetarias. Al sumar estos tres costos, tenemos un costo total de 14,231.25 unidades monetarias. Con la misma mecánica, calcularemos el siguiente ejemplo. En este caso, van a ser comprarlos en lotes de 450 unidades. En el año realizaremos 2 compras, generaremos 2 órdenes de compra. El costo por ordenar no cambia. Son las 900 unidades que compraremos al año por los $15, son los 13,500 unidades monetarias. El costo por ordenar, como en este caso van a ser 2 órdenes de compra, o sea, los 900 entre 450 nos da las 2 órdenes de compra multiplicadas por las 9 unidades monetarias que nos cuesta cada orden de compra que emitimos. Tendremos un costo por ordenar de 18 unidades monetarias. Y el costo por almacenar va a ser los 450 entre 2 multiplicado por el factor del precio por los 10.7%. Y en este segundo ejemplo tendremos un costo de 13,879.13 unidades monetarias. Como los podemos ver tan solo en estos dos ejemplos, comprar en lotes de 450 en lugar de un solo lote de 900 no representa una mejor alternativa en cuanto a costo. Reducimos nuestro costo. Consideremos una tercera alternativa. Vamos a comprar en lotes de 300 unidades. Esto quiere decir que en el año emitiremos 3 órdenes de compra que recibiremos de nuestros proveedores en 3 ocasiones. El costo del material no cambia, son 13,500 unidades monetarias. El costo por ordenar, ahora hacer 3 órdenes de compra por los 9 unidades monetarias que nos representa cada orden de compra, serán 27 unidades monetarias en esta alternativa. Y el costo por almacenaje se reduce en la medida que ahora nuestro ciclo del inventario es menor. Al dividir 300 entre 2 nos da 150 y multiplicado por los 15 por el 10.7%, obtenemos un costo por almacenaje de 240.75 unidades monetarias. En total, tendremos que, manejando la alternativa de 3 órdenes de compra por año, nuestro costo total anual se reduce a 13,767.75 unidades monetarias, que es también menor a la alternativa de lotes de 450 galones. Consideremos una cuarta alternativa. Vamos a comprar ahora en lotes de 100. Nuestra cantidad, nuestro costo por material no cambia, son las 13,500 unidades monetarias. El costo por ordenar sube a 81, ya que al ordenar en lotes de 100, ordenaremos o generaremos en el año 9 órdenes de compra por este SKU. Tendremos nuestros 81 unidades monetarias en costos por ordenar, y en el costo por almacenar, al sacar el ciclo del inventario del tamaño del lote de 100, tendremos un ciclo de inventario de 50 y multiplicado por nuestro factor tendremos un costo de almacenaje de 80.25 unidades monetarias. De tal manera que nuestro costo total en esta alternativa son de 13,661.25 unidades monetarias, que hasta ahorita es el menor de todos los costos.
costos. Bueno, ya con esta tendencia reduciremos nuestro tamaño de lote. Ahora, ¿qué pasa si reducimos a 50 unidades monetarias el tamaño del lote? Entonces quiere decir que vamos a generar 18 órdenes de compra en el año. Entonces nuestro costo por material es de 13,500. Nuestro costo por ordenar sube ahora a 162. Nuestro costo por almacenaje se reduce al reducirse nuestro ciclo de inventario a 40.13 unidades monetarias y nuestro costo total ahora es de 13,702.13. Entonces observemos que al reducir a la mitad los 100 galones de gel que compramos en la alternativa anterior, nuestro costo sube. Si reducimos ahora a 45 galones de gel por orden de compra, nuestro costo de material se permanece igual, nuestro costo por ordenar sigue subiendo, ahora 180, nuestro costo por almacenar sigue bajando, ahora 36.11 y nuestro costo total ahora es de 13,716.11. Podemos observar cómo nuestro costo sigue subiendo. Si reducimos a 30, son las 13,500 por costo del material, 270 ahora el costo por ordenar, nuestro costo por almacenaje ahora cae a 24.08, pero nuestro costo total anual continúa subiendo. Bueno, con este ejemplo y estas distintas alternativas podemos sobre todo mostrar que hay una cantidad en la cual los costos totales se reducen, pero arriba de esta cantidad y abajo de esta cantidad los costos aumentan. Al hablar del ciclo alimentario no se trata de que siempre hagamos este ejercicio, sino existe un modelo, que es el modelo de los inventarios, el modelo del EOQ, que nos permite simplificar este caso. La fórmula del EOQ, como lo podemos observar, es la siguiente. La vamos a obtener a través de la raíz cuadrada de 2 veces nuestra demanda por nuestro costo por ordenar. Y todo esto dividido entre el costo por almacenaje. Nuestro EOQ lo obtendremos de la raíz cuadrada de la siguiente operación. Vamos a multiplicar nuestra demanda 2 veces y este numerador lo vamos a multiplicar por lo que nos cuesta la generación de cada orden de compra y esta multiplicación la vamos a dividir entre el costo de almacenaje por unidad estándar. En este caso ya habíamos determinado que nuestra unidad estándar es por el dinero. En este caso, al tener un 10.7% sobre 15, por cada uno de los galones de gel vamos a tener un costo de almacenaje de 1.61 unidades monetarias. Al realizar la primera operación del numerador, obtenemos 16,200 que los vamos a dividir sobre 1.61 y a esta división le vamos a sacar la raíz cuadrada. Al obtener en esta primera operación 10,093.46 y sacarle la raíz cuadrada, obtenemos que nuestro EOQ es de 100.4662 unidades. O sea, tenemos que comprar 100.4662 galones de gel cada vez con el propósito de poder reducir nuestros costos. Y en nuestra tablita anterior vamos a realizar el cálculo para comprobar el impacto del costo total anual. Al tener un tamaño de lote de 100.4662, vamos a tener que nuestro costo del material es el mismo, vamos a comprar las 900 galones de gel en todo el año y vamos a tener un costo por ordenar de 80.62, que son casi 9 órdenes de compra al año. Nuestro costo de almacenar es de 80.62, por lo que nuestro costo total es de 13,661.25. Si ampliamos un poquito más los decimales de esta última operación, de este último resultado que obtenemos, nos da que el costo es de 13,661.2483. Solamente para ejemplos de demostrar que cuando tenemos tamaño de lote de 100, nuestro costo es de 13,661.25. Efectivamente, con este tamaño del lote podemos encontrar el costo que reduce. Obviamente no vamos a comprar galones de gel por fracción, entonces nos quedaremos en comprar en unidades de 100. Podemos ver cómo con esta operación podemos obtener el costo total anual más bajo. Como lo comentaba hace un momento, el determinar cuál es la cantidad que tenemos que comprar a nuestros proveedores no puede ser y no debe ser una cantidad arbitraria. Contamos con herramientas que nos permiten determinar la mejor combinación de alternativas y de recursos para que nuestra decisión nos lleve a mejorar el desempeño de la empresa y de toda la cadena de suministro. Te agradezco tu atención y procederé con mayores videos sobre este tema posteriormente. Muchas gracias.